unidades americanas, pesos de 65, 100 y 100. Alturas 12, 12, 12. Y luces, valga la redundancia, de 18 pies, 18 pies, 18 pies. Note la gravedad que se va a utilizar seguramente en algún momento es la de 386 pulgadas. De manera adicional, se tiene una gráfica con las rigideces de cada nivel. Primer nivel, una rigidez de 99.4 kilolibras pulgada. Segundo nivel de 66.3 y tercer nivel de 33.1. La gráfica que se está visualizando ahí es una gráfica fuerza versus desplazamiento. Por eso decimos que la tangente ahí de cada curva es la rigidez. Y también es dato el espectro que estamos visualizando acá. Es un espectro ya suavizado, un espectro de norma. Este es uno de los espectros de los UVC, pero ya de hace algunos años. El UVC es el Uniform Viewing Code. El espectro suavizado con un valor de 1G en la platea desde 0.12 hasta 0.6 segundos, en donde luego baja de manera lineal a razón del 0.6 Entonces, esto quizás sí podemos mantener. Dicho esto, percatémonos ahora del cálculo de las masas. Es más, creo que no hay mayor novedad porque este sistema es totalmente equivalente a este de acá. M3, M2, M1, M3, M2, M1. Y las matrices ya las hemos calculado, tanto de masas como de rigidez. 65, 100, 100. Afuera está el 1 entre la gravedad, porque estos son valores de pesos. 65, 100 y 100 valga la redundancia en libras, en pesos. Y la rigidez también la hemos validado ya en las ecuaciones de movimiento que se calculó previamente. K3 menos K3 menos K3. Esta matriz de acá, claramente visible, es esta de acá, la que se ha validado el día de ayer, creo, en la parte inicial. Obviamente acá se han reemplazado ya los valores numéricos. En este caso K3 de 33.1 menos 33.1 menos 33.1. K2 más K3 sería 33.1 más 66.3, 99.4. K1 más K2, el último término, sería 99.4 más 66.3, 165.7. La matriz de rigidez y la matriz de masas. Y lo primero que estamos haciendo acá es calcular sus propiedades dinámicas a través de lo que ya hemos visto en reiteradas ocasiones, como el problema del autovalor y del autovalor. Y lo hemos enfocado, creo que esto lo hemos llamado la primera forma, haciendo que los valores de lambda, los autovalores, sean las frecuencias al cuadrado. Acá debe haber 3 autovalores. ¿Sí? O sea, K por phi igual a frecuencia al cuadrado por la masa por phi. En otras palabras, la matriz A va a ser igual a la matriz inversa de la masa por la matriz de rigidez. Para que valga la redundancia, los lambdas
Las de las frecuencias al cuadrado. Dicho esto, se procede con el cálculo. Yo les estoy mostrando esto de una plantilla. Cualquiera creo que está logrando que se debe hacer una plantilla en Maca. Acá está la masa, acá está la rigidez, la que hemos colocado por acá de manera manual, está acá. La inversa de la masa. Y la inversa de la masa por la matriz de rigidez, que como hemos mencionado, es la matriz A en la simbología del problema del autovalor y del autovalor. Y percatémonos, por acá están los eigenvalues, que deberían ser los autovalores o valores propios del sistema. A estas alturas ya debemos estar en total capacidad de saber cuál es el autovalor 1, el autovalor 2 y el autovalor 3. Si los autovalores son las frecuencias al cuadrado, la frecuencia 1 al cuadrado o el primer autovalor debe ser el menor valor numérico de los tres. En otras palabras, este debe ser lambda 1, este debe ser lambda 2 y este debe ser lambda 3. Eso ya debe estar claro a estas alturas. Y lo que le hemos pedido luego al MATLAB, ustedes lo pueden hacer obviamente con las matrices, son los autovectores o vectores propios de lambda 1, este es lambda 1, lambda 2, lambda 3. Le hemos pedido los autovectores o vectores propios. La forma es clarísima, ¿sí? Phi sub 1 menos 0.236 menos 0.526 menos 0.817. Phi sub 2 0.45, 0.527 menos 0.721. Phi sub 2. Y el Phi sub 3 0.82 menos 0.545, 545 y más 0.175. Los tres vectores propios o autovectores que ya nos permiten conocer las formas modales. Hasta acá entiendo yo, en función a todo lo que se ha visto en el capítulo anterior, no debería haber dudas. Lo que se ha hecho luego es simplemente sacar la raíz al valor de lambda para conocer sus frecuencias, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, y sus periodos. El mayor de todos, el del modo 1, ocurre lo inverso de las frecuencias. 0.75, esto debe estar en segundos. 0.34, valga la redundancia, segundos, y 0.221, valga la redundancia. Hasta ahí creo que no debe haber repito. Por acá abajo los hemos graficado, ¿no? Claramente visibles, 0.236, 0.526, 0.817. Lo hemos mencionado varias veces. Que todos sean negativos o que todos sean positivos, no importa, ¿no? La forma modal es lo que importa, no la geometría. En el segundo modo, característico, ¿sí? Característico de cualquier estructura, dos hacia un lado y uno hacia el otro lado. En tercer modo, llamémosles zigzag. Y por acá está el vector R que habíamos mencionado ayer, que está churado acá en la parte superior, que habíamos dicho es un vector de acople. Acá está el vector R, o vector de acople. Y acá vamos a empezar a calcular los porcentajes de participación modal y luego los porcentajes de masa participativa.
Los factores de participación modal los habíamos definido ayer como R sub I. Y R sub I estaba definido como phi sub I transpuesta masa por R entre phi sub I transpuesta masa por phi. Esto obtenido de lo que habíamos sustentado el día de ayer. Acá está. Para el modo 1, el factor de participación modal sería phi sub 1 transpuesta m por r entre phi sub 1 transpuesta m por phi sub 1. Ojo, se conoce todo ya, pero phi sub 1 ya se conoce, es el autovector, vector propio del modo 1, por lo tanto también se conoce su transpuesta. La matriz de masa, valga la redundancia, también se conoce, ¿sí? Ya lo hemos calculado. Y el vector R es un vector de unos, de 3 por 1. En otras palabras, se conocen todos los parámetros y nos estaría dando para acá un valor de R1 en el rango de menos 1.688. No es que este parámetro no nos sirva, sí nos sirve, pero el que más nos sirve es el porcentaje de masa participativa, que le vamos a llamar M sub I. Calcularle como el primer término, el que está en el numerador al cuadrado, ¿sí? Para que esté normalizado. El segundo término, o el que está en el denominador, queda como está. Phi sub 1 transpuesta, valga la redundancia, se conoce. Matriz de masa se conoce. Vector R también se conoce. Todo eso al cuadrado entre phi sub 1 transpuesta masa phi sub 1. Eso lo pueden validar ustedes, les va a dar un valor de 0.565. Ese es el factor o porcentaje de masa participativa, pero todavía no está en porcentaje. En un par de minutos vamos a calcular el porcentaje. Para el segundo modo, de manera similar, hemos calculado el factor de participación modal, R2. Repito una vez más, ya se tienen todos los autovectores, por lo que ya es factible, creo yo, calcular todo lo que estamos viendo acá. Acá R2 nos ha salido 0.621. Y el porcentaje de masa participativa, que para este caso sería M sub 2, sería phi sub 2 transpuesta masa por R, todo eso al cuadrado, entre phi 2 transpuesta masa por phi sub 2. Una vez más, lo pueden comparar con M sub 1, va a ser mucho menor, porque repito, no está todavía en términos de porcentaje. El término porcentaje que le estamos colocando acá es, llamémosle, es netamente nominativo. Ahorita vamos a calcular el verdadero valor. Y por acá está el factor de participación modal, modo 3, que en este caso está dando 0.04. El menor de todos, pero repito una vez más, todavía no está el porcentaje. Y digo que todavía no está el porcentaje porque si ustedes suman .565 más .082 más .04, no van a llegar a 1. Para calcularlo en términos de porcentaje, como estamos hablando de masas participativas, lo vamos a afectar por la gravedad
Es más, creo que no lo hemos mencionado. El peso total del sistema, ¿cuánto sería? Creo yo sería W1 más W2 más W3. O sea, sería 100 más 100 más 65. Por lo que el peso total del sistema o de la estructura sería 265. En este caso kilolibras, ¿verdad? Lo mencionamos porque acá justamente vamos a utilizar ese parámetro. Y percatémonos. Este es el peso total del sistema de los tres niveles de 265 kilolibras. Y para calcular ya valores en porcentaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar a cada masa participativa por la gravedad. Y eso nos va a dar, entre comillas, lo que son los pesos participativos. A ver, chequé. 0.565 por 386, que es la gravedad en unidades americanas. ¿Les da 218.206? 218.1. 218. A ver, para W2, M2 es 0.082 por 386. 31.65. Jala. Por lo menos debe ser unos 5 o 6 decimales. Pero igual estamos viendo que la variación está en el segundo o tercer decimal. Y para W3 sería M3, que es 0.04 por 386. 15.44, acá 15.276. Ahora sí, si es que ustedes suman W1, el peso del modo 1, más W2, el peso del modo 2, y más W3, el peso del modo 3, ¿cuánto tendría? $265. Ahora sí debemos tener 265. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, para calcularlo ya de manera porcentual, el porcentaje de masa y o peso participativo, podríamos dividir W1 entre el W total y multiplicarlo por 100. Y estos factores sí serían realmente, en términos porcentuales, ¿sí?, los aportes de cada módulo, ¿sí?, los porcentajes de masa participativa que ahora sí suman 100, o los porcentajes de peso participativo de cada módulo que ahora suman 100. Verifíquenlo, por favor. 82.34 más 11.92 más 5.76 debe dar 100%. ¿Da o no da? Sí, da. Sí da. ¿Qué podemos decir entonces en función a estos primeros resultados que se están calculando? Que el modo 1 efectivamente es uno de los que más presencia tiene, casi el modo gobernante, 82% de la respuesta. El segundo modo solo aporta el 11% y el tercer modo solo aporta el 5.76%. Y acá los que están revisando la norma, la E030 dice, debes considerar tantos modos que te garanticen por lo menos que llegues al 90% de la masa participativa en la respuesta. Voy a ponerlo como en un ejemplo más real. De manera aplicativa,
cuando uno tiene un edificio, por ejemplo, de 5 pisos, uno debe considerar por lo menos 15 grados de libertad o 15 modos. ¿Por qué digo 15? 3 por nivel. Un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una torsión. Si tengo 3 por nivel y tengo 5 niveles, da por 15, ¿no? Por razones obvias. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo de la estructura, si es que la estructura es media especial, caprichosa, tiene cosas media raras, a veces considerando esos 15 modos, no se llega al 90%. Acá percatémonos, con los dos primeros ya llegamos al 90%. Para ser exacto, llegamos al 93%. 94%. ¿Verdad? Ajá. Ocurre, repito, que en edificaciones reales, ya en 3D, ya con N grados de libertad, a veces no se llega a ese 90% de la respuesta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Así tenga 5 pisos en la estructura, considerar más modos. ¿Sí? En palabras más simples, si es que llegas al 90% de la masa participativa, los resultados de tu análisis dinámico son confiables. ¿Sí? Porque ya más del 90% de la masa está definiendo tu respuesta y tú lo estás verificando. En un programa con lo que nos da el ETAPS, el SAP, acá, como estamos haciéndolo de manera numérica y o matricial. Esto hace el SAP y el ETAPS exactamente lo mismo, solo que una vez más con un número de matrices mucho más grandes. Hablemos ahora de ya los resultados a nivel de desplazamientos. Para el primer módulo, nosotros tenemos que su periodo es de 0.75, su periodo 1, eso lo hemos calculado en el análisis modal, 0.75. Por lo cual estamos en toda la capacidad de calcular su aceleración máxima, asociada al modo 1. Su aceleración máxima la podemos obtener del espectro. Para 0.75, ¿qué tendríamos que hacer? Allá, entramos por acá. 0.75. Está en la curva de bajada o en la gráfica de bajada, por lo que tendríamos que reemplazar. 0.60 entre 0.75, ¿cuánto les da? Punto 8. 0.8G. O sea, la aceleración máxima para su modo 1 es 0.8G del espectro. ¿Dónde está eso? Acá está. 0.8. Quiere decir entonces que ya podemos calcular el desplazamiento máximo asociado al modo 1. Esto de acá es lo que hemos visto ayer. Phi sub I, Phi sub 1. RI, R1. Aceleración en este caso del espectro sería S sub A1 entre frecuencia 1 al cuadrado. O sea, este es el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento máximo. La gravedad obviamente tiene que estar ahí. Phi sub 1 se conoce, la aceleración la acabamos de calcular del modo 1, 0.8, la frecuencia 1, valga la redundancia, se conoce, y R1 también lo hemos calculado por acá, menos 1.688, menos 1.68. Entonces, se conocen ya todos los parámetros que nos permiten calcular desplazamientos ya, llamémosles en unidades. Dicho de otra forma, este 6.074, este 3.91 y este 1.754, ¿qué representa? ¿O en qué unidades está? Pulgadas, pulgadas, pulgadas. Hablándolo en términos más claros, si la estructura solo se comportara en su primer modo para cuando venga ese evento sísmico, los desplazamientos máximos serían 6.074
3.91 para el segundo nivel y 1.754 para el primer nivel. Estos ya tienen unidades. Estos no son formas modales, ya son desplazamientos. ¿Estamos? Ya son desplazamientos. ¿Cómo se calcularía la fuerza? También lo hemos puesto por acá, me parece. Acá está. La fuerza sería la matriz de masas, phi por r sub i por la aceleración, sería en términos simples si buscan la aceleración asociada al primer modo. ¿Se conoce phi sub i? Sí, se conoce phi sub 1. R sub 1 también se conoce. Y la pseudoaceleración es 0.8 g. En otras palabras, lo voy a colocar acá. Las fuerzas asociadas al primer modo se calcularían de esta expresión y nos darían 31.86, 71.011 y 71.69. Es más, acá lo hemos puesto. Sí, acá lo hemos puesto. Fuerza igual a masa por aceleración. Percatémonos que tiene la forma justamente pues del autovector, ¿no? Tiene la forma modal, ¿no? La menor, la segunda y la mayor de todas. Valga la redundancia. Si es que la estructura se comportara solo en primer modo, mostraría estas fuerzas para acá. No solamente podríamos calcular los desplazamientos y las fuerzas, el análisis modal también nos permitiría calcular las aceleraciones. Lo menciono porque si tengo la fuerza que le afecta al tercer nivel y tengo la masa que le afecta al tercer nivel, fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración del tercer nivel, ¿cuánto sería? A ver, 71.693 entre 65 y lo expresamos en términos de la gravedad. ¿Cuánto es eso? 71.69 entre 65. 1.10. 1.103. O sea, estamos calculando, no sé si percatan de la importancia, estamos calculando hasta las aceleraciones por nivel de la estructura. O sea, los máximos desplazamientos, las máximas fuerzas y las máximas aceleraciones del primer modo de vibración de la estructura. Y por acá estamos calculando el cortante en la base, el cortante basal del primer modo en la estructura. 31.86, 71.011 y 71.693. A ver, verifiquen la suma de estos tres. ¿Verificas? Por equilibrio debe verificar. Es más, debe ser igual a ¿qué? A la masa 1, la del primer modo, por la aceleración. O el peso 1 por la pseudoaceleración. W1, ¿cuánto era? 218.206. Si lo multiplican por 0.8, también les debe dar 174.6, igual que esto. O sea, vayan por la rigidez, el equilibrio, o vayan por la dinámica, deben llegar a lo mismo. ¿Verifica o no verifica? Sí. Debe verificar. Tiene que verificar. Para el segundo modo, su periodo es .341. Si vamos al punto 34.1 del espectro, estamos en la platea. Por acá debe estar el
O sea, no hay que reemplazar nada. Le toca la mayor severidad del espectro, 1G, para este caso. Por lo que siendo su pseudoaceleración 1G, ya podríamos calcular los desplazamientos del segundo módulo. Phi sub 2, R2, por la pseudoaceleración 2 entre la frecuencia 2 al cuadrado. Estos valores, una vez más, ya tienen unidades. Pulgadas, pulgadas, pulgadas. O sea, quiere decir que el modo 2 no aporta desplazamientos hacia la derecha. El modo 2 aporta desplazamientos en el tercer nivel en el sentido opuesto. Menos 0.509. De la misma forma que el caso anterior, se puede calcular las fuerzas y las aceleraciones. ¿Sí? Fuerzas y aceleraciones. Igual el cortante basal. Y para el tercer modo, se puede, valga la redundancia, también calcular los desplazamientos. El tercer modo tiene un periodo de 0.221, me parece que seguimos estando en la platea. Vamos a estar por acá seguramente. 0.34, o sea, por acá vamos a estar 0.321. Lo golpea con 1G al tercer modo. Percatémonos las fuerzas, ¿no? En el segundo modo ya tendríamos dos fuerzas de izquierda a derecha y una fuerza de derecha a izquierda. En el tercer modo tendríamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Por la forma modal, ¿no? Es como influye la forma modal. Pero repito una vez más, estos ya tienen valores. Pulgadas, kilolibras y aceleraciones en términos de G. Para culminar, ahora ingeniero, ¿qué hacemos? Ya tenemos las respuestas del primer modo, del segundo y del tercero. ¿Cómo calculamos la respuesta final? Reglas de combinación. Creo que es importante decirlo. Las máximas respuestas de cada modo no se dan en el mismo instante, se dan en instantes, en segundos distintos. Calcular la máxima fuerza y cuánto aporta cada modo en ese instante es improbable. Por eso es que recurrimos, uno, a la SRSS, square root sum square, raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, a la CQC, la combinación cuadrática completa, complete quadratic combination, o a la combinación absoluta, absolute combination. ¿Qué se hace acá? ¿Qué dice la SRSS? La SRSS dice que la respuesta final se puede calcular en función a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Justamente lo que hemos mencionado. Hemos tratado de hacer una tablita muy parecida a las que hace el CAP, obviamente a más, donde se ha puesto el periodo, el valor de RI que se ha calculado, el peso participativo de cada modo y los desplazamientos del primer modo, del segundo y del tercero. Ojo para el tercer nivel. A ver, ustedes mismos convénzanse. Saquen la raíz cuadrada de 6.074 al cuadrado más 0.508 al cuadrado y más 0.033 al cuadrado. He dicho más 0.508 al cuadrado porque menos por menos es más, no lo va a afectar. La raíz de esas sumas al cuadrado, ¿cuánto le sale? 6.0.
O sea, cuando ustedes entran al ETABS y al SAP y le dicen dame las respuestas del SRSS, lo que el SAP y el ETABS hacen, obviamente considerando todo el orden distinto de las matrices que tiene, hace eso. Raíz cuadrada por raíz cuadrada. Ese es el RSS. Y eso lo hace para el tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, en términos de desplazamientos. Desplazamiento relativo o distorsión. Si la altura es 144 y calculamos los desplazamientos de nivel, de cada nivel, U3 menos U2 es el desplazamiento solo del tercer nivel. U2 menos U1 es el desplazamiento solo del segundo nivel. Y U1 solamente es el desplazamiento del primer nivel. Acá viene pues lo que han conversado también seguramente en análisis estructural 2. El delta entre H no puede exceder a ¿cuánto? .207 para el concreto armado, .05 para la albañilería, .01 para acero. Si ustedes dividen 2.166 entre 144 les debe salir .015 para el primer modo, para el segundo y para el tercero. La respuesta que nos da el ETABS es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de estos términos a cuadrado. En palabras simples, pueden calcular todos los parámetros calculables o cuantificables de una estructura con las reglas de combinación modal. Y no solo lo deja ahí. La E030 habla del 75% de la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados más el 25% de la combinación absoluta. O sea, para este parámetro, de acá, lo que haría el ETABS es este 6.095 lo multiplica por .75 y le suma el .25 ¿de cuánto? De lo que dice la combinación absoluta. La combinación absoluta es la más conservadora, porque miren qué considera. Sumatoria de igual a 1 hasta n de todos los valores R sub, de todos los modos. O sea, no lo divide, no le saca raíz, no. De frente lo suma todito. Es la más conservadora. Por eso solamente considera el aporte del 25%. ¿Verdad? La norma 030 nos da dos opciones, ¿no? La que acabo de decir, 75% SRSS más 25% de la absoluta, o la combinación cuadrática completa. La combinación cuadrática completa nos dice esto. Este ya es un tema más estadístico, pero igual pues lo hemos calculado, me parece, para que el ejercicio que se va a subir a la aula virtual. Eso es el cálculo de la respuesta sísmica de edificios sujetos a excitaciones sísmicas en la base, empleando el concepto de espectro y la superposición modal. Si hubiese alguna pregunta, por favor hacerla, ya que este es un curso prácticamente de ingeniería por el sistema. Ingeniero, al final, ¿qué está hallando? Lo último. ¿Este? Ajá. Es el de la norma 030, el 75% del SRSS más el 25% de la absoluta. Mire esto al sistema.